profesor Manuel Martín Hernández, quien fuera durante muchos años profesor de esta escuela, de asignaturas que se siguen impartiendo, como arquitectura doméstica, ¿no?, como hábitat y desarrollo, y ha venido, a pesar de las dificultades, ¿no?, por las que atravesamos, pues ha tenido la oportunidad de venir a contarnos, pues, sus cuitas por América Latina. Hace unos años se instaló en la Ciudad de México, la ciudad de Guadalajara, en México, donde también sigue dando docencia en maestrías, en máster, y siempre vinculado con la arquitectura, con la teoría y la crítica arquitectónica, y creo que, bueno, va a ser una gran oportunidad de saber dónde andas metido en estos últimos años. Bienvenido. Gracias, Vicente. La verdad es que estoy muy contento por estar aquí. La última clase que la di aquí, en este aula, y me saqué una foto. Ese día me puse corbata y me saqué una foto con todos los estudiantes, que supongo que todos han terminado ya, en aquella época. Era la asignatura de arquitectura doméstica, y efectivamente, aquí he estado obligado durante un tiempo, fui director de la escuela, del departamento, bla, 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 bla. Y ahora estoy, por esas cosas de la vida, estoy en Guadalajara, estoy jubilado ya, pero yo no soy de los jubilados que se ponen con una mantita a ver la tele, sino que sigo en maestría, doctorado en Ecuador, dirigiendo un diplomado de teoría, lo cual me da mucha alegría, porque en España la teoría suele ser una materia un poco menor, un poco como despreciable, porque al fin y al cabo de España salen los mejores arquitectos del mundo, ustedes ya lo saben, muchos de ellos son profesores de esta escuela, y claro, todo eso a costa de la teoría, la historia, pero no se preocupen que yo sigo por el mundo defendiendo la teoría, la historia, allá donde me llamen. Hoy, de hecho, lo que voy a hacer en este viaje de la vivienda colectiva, vamos a hacer ¿qué mejor lugar que la materia de crítica de la arquitectura para hacer un trabajo de crítica en donde voy a hacer un recorrido por medio mundo, terminando en México, porque entre otras cosas estos años en México me han permitido saber un poquito más de esa arquitectura totalmente desconocida para ustedes, pero también, bueno, María lo sabe porque estuvo un par de años también en México como profesora, una arquitectura absolutamente fundamental. Lo que pasa es que muy poco y mal conocida en Europa, por las razones que sean. Igual alguna de esas va a aparecer ahora. Pero bueno, en cualquier caso sí se me apetece empezar a hablar de arquitectos y arquitecturas que ustedes conocen en este inicio del viaje, desde Campuzzo, y acabar en Ciudad de México, en una arquitectura que seguramente no conocen, esa que estamos viendo ahí, el multifamiliar presidente alemán, un arquitecto que se llama Mario Pani. No lo conocen, pero a partir de hoy verán que sí van a conocer algo, un poquito, de esa arquitectura mexicana que a mí me tiene absolutamente enamorado. Bueno, empezamos el viaje con un pequeño apunte, una pequeña introducción teórica, teórico-histórico-crítica. Si escuchamos a Ludovico Paroli en este texto, que supongo que todos ustedes han manejado, y si no es conveniente que lo manejen, proyectar un edificio, él dice que para proyectar es necesario tener una cierta cultura histórica, una cierta cultura teórica, no para repetir lo que han aprendido, no para repetir lo que saben, sino para tener vuestra mente lo suficientemente alimentada como para poder hacer proyectos. No van a repetir lo que han aprendido en la historia, pero sí van a utilizar analógicamente vuestra mente, que se ha alimentado de la historia y de la teoría, para poder hacer un proyecto. Si no tienen esa mente debidamente alimentada, difícilmente van a poder proyectar. Esto tiene que ver con la neurociencia y el modo como funciona nuestro cerebro,
Esto ya se ha estudiado, incluso hay un libro que se llama El cerebro del arquitecto, fantástico, de Mark Gray. Se puede conseguir. Es decir, el cerebro del arquitecto es un tema que vale la pena estudiar, lo cual es interesante para nosotros. Incluso la psiquiatría tiene algún texto localizado en donde estudia la mente del arquitecto, lo cual es también un tema realmente curioso. Explicable, a poco que conozcan algún arquitecto, pero es un tema interesante. Entonces, esa cultura histórica es imprescindible y por eso vamos a meternos en este viaje también a lo largo de la historia. Albert Einstein, que saben que estuvo durante varios años en la oficina de patentes en Berna, en Suiza, él tiene muy claro que el secreto de la creatividad consiste en saber cómo esconder tu fuente. A los que escribimos textos de teoría o los que escribimos en general, se nos obliga a colocar a pie de página, y ustedes ya lo saben, han pasado por las historias de la arquitectura, y esto es obligado, tienen que colocar a pie de página sus referencias, cuáles son los libros, los artículos que están utilizando. En cambio, a un arquitecto esto no se le exige, a un arquitecto profesional, creativo, dicho entre comillas, esto no se le exige. Entonces, yo a veces digo, de un modo bastante de fanfarrón, que si me dan un poquito de tiempo, consigo saber de quién se está copiando el arquitecto que ustedes quieran. No vamos a hacerlo tampoco. Pero algo de lo que vamos a ver tiene que ver justamente con el modo como los arquitectos se inspiran, por decirlo con una buena palabra, de otros arquitectos. Porque, efectivamente, si tú eres creativo, seguramente no estás diciendo cuál es tu fuente. Cosa que sí estás obligado a decir si estás haciendo un trabajo de teoría o un trabajo de historia, como saben. Evidentemente, nuestro gran maestro Álvaro Siza esto lo tiene clarísimo. Los arquitectos no inventamos nada. Simplemente transformamos a partir de lo que ya sabemos. Y entonces trabajamos manipulando la memoria. Tenemos esa memoria alimentada, que les decía yo al principio, a partir de textos de teoría, textos de historia, ejemplos, revistas, pero hay que manipular esa memoria para poder producir un proyecto. Pero ese es un proceso inevitable. Así es como trabaja nuestra mente. Y Carlos Mijares, uno de los grandes arquitectos mexicanos, fallecido hace relativamente poco, también dice exactamente lo mismo, ¿no? Cuando ustedes oigan a un arquitecto que viene a explicarle sus inventos, digan, sí, invento, pero ¿a partir de dónde? ¿No? Y es exactamente lo que Carlos Mijares dice en esta frase. Martin Polley, que fue un gran teórico y crítico de la arquitectura, escribió este libro, escribió ese artículo en 1998, La extraña muerte de la crítica arquitectónica, que luego dio título a un libro que recopila buena parte de su análisis crítico. Y realmente lo que viene a decir Martin Polley es que todos los edificios surgen de algo, trozos de ideas de otros arquitectos, de colaboradores. Ustedes saben hasta qué punto los grandes estudios de arquitectura luego tienen un sótano donde trabajan los becarios, casi siempre mal pagados o no pagados, que son realmente los que están produciendo ideas, ¿no? En el estudio de Peter Eisenman, mi sorpresa cuando llegué al estudio de Peter Eisenman fue ver un montón de gente trabajando con él, a los que Peter Eisenman no paga. Ellos pagan a Peter Eisenman por trabajar con él. Quiero decir que la figura del becario y del que trabaja con otros grandes arquitectos es un poco dura, ¿no? Si ustedes no han llegado todavía a ese nivel, llegarán a ese nivel. Pero bueno, se trata de que cuando un gran arquitecto venga
para explicarle su obra, sería bueno, bonito, que dijera de dónde vienen sus ideas, porque no se está inventando nada. Esto es así. Bueno, sabido eso, supuesto eso, al fin y al cabo no es más que una teoría, en la que yo sí creo. Vamos a empezar este viaje. Y entonces el viaje empieza en el lugar donde Charles Edward Jeanneret Gris, luego conocido como Le Corbusier, va a empezar sus estudios primero y luego su trabajo. Entonces, este viaje que iniciamos hoy se inicia con este gran arquitecto al norte de Italia durante el otoño de 1907. Antes de partir al que se conoce como el viaje a Italia de este joven Jeanneret, ya digo, al que luego vamos a conocer como Le Corbusier, el que era su profesor y mentor de Platenier, le recomendó para hacer ese viaje a Italia algunos textos. Por ejemplo, el viaje en Italia de Taine o las mañanas en Florencia de John Ruskin, entre otros muchos. Y Charles Edward Jeanneret se leyó estos textos antes de iniciar el viaje a Italia. Ustedes saben que Jeanneret no estudió nunca en una escuela de arquitectura, estuvo en esta escuela de arte, en Jeux de Fonds, y luego trabajó como arquitecto, exactamente igual que sucedió con Mies van der Rohe, que tampoco estudió en una escuela de arquitectura, o Voss. Es decir, los grandes arquitectos de los que estudiamos, ninguno de ellos estudió en una escuela de arquitectura, lo cual tampoco es preocupante. O sea, no estoy diciendo nada detrás de lo que acabo de decir. Entonces, él se preparó muy bien y uno de los edificios que quiso ir a ver, pero no por su arquitectura, porque él todavía no tenía muy claro que quisiera estudiar arquitectura, pero uno de los que iba a ver, justamente por una serie de obras de arte y un par de sepulcros que están en esta cartuja, en este edificio cartujano, en Ema, en Galuzzo, al sur de Florencia, bueno, fue a ver este edificio en su periplo por el norte de Italia. Y entonces, en una carta que escribió a su padre en septiembre de 1907, ahí dice: en este edificio encontré, y esta es la primera referencia que él hace a la arquitectura en su vida mientras se está formando, ahí encontré la solución a la vivienda colectiva. Este conjunto está en lo alto de una pequeña colina, por debajo pasa el río Ema. Es un edificio muy interesante. Uno llega por una rampa. Si les estoy hablando de rampa, todo lo que yo les diga, vayan conectándolo directamente con Le Corbusier. Se llega por una rampa y entra a este primer patio, y a partir de aquí se inicia un recorrido. No les voy a explicar en profundidad este edificio, que es muy interesante, siglos XIV y XV. Se pasa por un primer claustro, que es el pequeño patio de los legos. O sea, aquí vivía la gente que estaba al servicio de los monjes. Luego se pasa por el claustro del convento y se llega a este gran espacio ajardinado, este que estamos viendo aquí, en donde hay una serie de celdas que tienen una forma muy particular. En planta tienen una forma en L. Estas de aquí tienen dos plantas. Estas de aquí, por la mayor pendiente, tienen dos plantas sobre la cota del jardín y una bajo la cota, que es como una vivienda. ¿Cómo no? Es una vivienda.
que en planta baja tiene una sala de estar, en la planta alta un dormitorio, una zona de estudio, y las que tienen sótano tienen una salida a una huerta. Son pequeñas viviendas unifamiliares colocadas en hilera. Yo no sé si este edificio lo conocen, si les han hablado de él en algún momento. Están colocadas en una disposición en U. Aquí está el resto del convento. Y esto es lo que Jenner descubre como origen, dice él, de un conjunto de vivienda obrera o vivienda social perfecto. Aquí está más o menos en esa fecha un poquito posterior a la del viaje a Italia. Aquí están viendo la planta, ¿no? Esta es la disposición en L, aquí lo ven con más detalle, de la casita, ¿no? De la pequeña casita, y aquí está el jardín. Y aquí se distribuye perfectamente todos los usos de estos cartujanos que viven en soledad, prácticamente en soledad. Muy pocas veces se reúnen y cuando lo hacen es para comer o para un momento de oración conjunta en el templo, pero el resto del tiempo están solos estudiando, e incluso el servicio se hace, por ejemplo, al momento, muchas veces a lo largo de la semana, excepto el domingo, para comer, pues son servidos desde el pasillo. Este es su ámbito privado, pero auténticamente privado. Esto es lo que descubre Jenner, y poco después de ese viaje, 3 años más tarde, se compra los 10 tomos del diccionario razonado de la arquitectura francesa de Viollet-le-Duc. Supongo que también le suena, gran teórico y arquitecto del siglo XIX. Y ahí aparece estos dibujos de conjunto y de planta en el libro. En Precisiones, que es la colección de charlas que va a dar entre Argentina y Brasil en 1929, ahí vuelve a recordar lo importante que para él fue esa cartuja que él descubre en 1907 y que vuelve a visitar después del conocido como viaje a Oriente. De regreso quiso pasar de nuevo por la cartuja en 1911 y volvió otra vez en este caso a hacer levantamientos como los que estamos viendo aquí. Bueno, este dibujo no es exactamente un levantamiento, es un dibujo hecho luego estando en París, recordando más o menos cómo era uno de los modelos de esta cartuja. Ven la estructura en ello, perfecta, que luego vamos a ver, sigan recordando ya edificios de Le Corbusier y su primo Pierre Jenner, cómo este modelo va a seguir apareciendo en edificios posteriores. Mucho más tarde, cuando explica su unidad de habitación de Marsella, aparece recogido en su obra completa, de nuevo vuelve a recordar lo importante que para él fue esa estancia en la cartuja de Lema. Por lo tanto, la ve en 1907 y 40, 50 años más tarde sigue recordando lo importante que para él fue descubrir ese germen de la vivienda obrera en la Esto creo que es importante decirlo porque no es normal que los arquitectos digan cuáles son sus modelos. Y bueno, yo creo que para ustedes que están estudiando arquitectura es importante que sus maestros les expliquen cuáles son sus fuentes, ¿no? Insisto, y seguiré insistiendo. Bueno, Le Corbusier ya en París, después de ese viaje a Italia y después de
de ese viaje a Oriente, ya trabajando con Jean Leray, con su primo, desarrollan en 1922 el proyecto de la Villa Contemporánea. Esta es la ciudad para los 3 millones de habitantes, y vean, bueno, supongo que sí conocen el proyecto de sobra, tanto al este como al oeste de la propuesta urbana aparecen estos conjuntos arquitectónicos de planta rectangular muy alargada, que aquí hemos desarrollado en ese mismo año, lo que se llaman los inmuebles villa, que son conjuntos arquitectónicos, ya digo, rectangulares, donde en el lado mayor se desarrollan una serie de villas en altura, villas dúplex, con un espacio, aquí lo estamos viendo con más detalle, la villa dúplex, con un espacio de jardín o de patio, que si la vemos en sus referentes, Peter Collins dice, esto no lo descubrí yo, pero Peter Collins en su crítica del edificio dice que esto tampoco se lo está inventando Le Corbusier. Ya Henry Jules Bobby, en su propuesta de aeródromo, que aparece publicado en este libro de 1865, ya colocaba como modelo arquitectónico este tipo de vivienda, conjunto de viviendas de planta rectangular muy alargada, en donde la planta superior, la azotea, se dedicaba a una serie de usos comunes, exactamente igual que luego veremos en la unidad de habitación de Marsella, con el resto de unidades de habitación de Le Corbusier. Bueno, aquí tienen el modelo básico, es una L en planta, esta es la planta superior, que deja este espacio intermedio, exactamente igual, exactamente la misma distribución que en la Cartuja que acabamos de ver del siglo XIV-XV. Realmente, originalmente, este fue el proyecto. El proyecto fue un encargo de vivienda social o vivienda pública, fue un encargo de la sociedad inmobiliaria Grupo de la Habitación Franco-Americana, en donde la planta que se conserva en la fundación de Le Corbusier era esta, y en el proyecto que aparece publicado hacia una arquitectura, el libro fundamental de Le Corbusier, es exactamente este proyecto espejeado, ¿no? De hecho, si se fijan, no se ve bien, pero si se fijan en los pianos, estos pianos están bien dibujados y estos pianos están al revés. Pero simplemente lo que se hizo fue copiar la misma planta y repetirla. Pero bueno, en cualquier caso, esta es la solución. La solución de la unidad residencial que repite prácticamente el modelo en su viaje a Italia también pasó por la Cartuja de Pavía y exactamente el modelo arquitectónico sigue siendo el mismo. De hecho, este modelo es el que luego aparece en la siguiente versión del inmueble villa, ya de 1925, en donde las villas no están hacia el exterior, sino al interior del espacio ajardinado, ya ocupan los 4 lados. En el modelo anterior ocupaban nada más que los 2 lados longitudinales, pero evidentemente esta solución tampoco está inventando nada, porque años antes, entre 1919 y 20, Nikhil Brinkman en Spangate había propuesto algo muy parecido en Rotterdam. Villas que vuelcan hacia el interior del espacio ajardinado, en este caso son 2 viviendas de un solo nivel y un dúplex en el nivel superior. Bueno,
Es un proyecto muy interesante, por cierto, pero no hay tiempo de probarlo. Aquí lo estamos viendo en detalle porque el modelo de vivienda se construyó como pabellón del Esprit Nouveau. El Esprit Nouveau fue la revista que publicaban entre Le Corbusier, ya Le Corbusier, así se llamó a sí mismo desde 1920, y Osanfant y su amigo pintor Osanfant, y este fue el pabellón de la exposición de París de 1925, en donde reproducen una de las villas tipo de ese inmueble vivo. Esta es la planta inferior, sala de estar en doble altura. Recuerden que la doble altura es uno de los elementos fundamentales, no solo de la fijación del tipo dúplex, sino en doble altura, eso no es un dúplex, sería una vivienda en dos plantas. Para que sea dúplex tiene que compartirse ese espacio en doble altura. Y aquí están viendo, la doble altura, sala de estar, comedor, área de cocina, el acceso desde la galería, y sobre la galería están los dormitorios, este espacio polivalente que vuelca sobre la doble altura, y el modo de amueblar, que en ese momento, porque no estaba en el estudio de Le Corbusier, una figura importantísima para entender los interiores y el mobiliario de Le Corbusier, como es Charlotte Perriand. ¿Sí les han hablado de Charlotte Perriand? ¿No saben quién es? Bueno, Charlotte Perriand llegó a trabajar con Le Corbusier en un momento determinado, no cuando ella intentó empezar a trabajar con él, porque Le Corbusier le dijo: no, perdone, pero aquí no bordamos cojines, y la echó. Pero luego, cuando la señora Perriand intentó otra vez entrar, ya fue el propio Le Corbusier el que le dijo: vente al estudio, porque vio que era lo que ella hacía. Y sobre todo ella lo que hacía era diseño de muebles y diseño de interiores. Le Corbusier era bastante incompetente en el diseño de interiores. Era muy incompetente en temas constructivos y estructurales, no sabía construir, pero tampoco sabía resolver los interiores. Y los grandes muebles que salieron del estudio salieron cuando Charlotte Perriand estaba trabajando con él. Por lo tanto, digamos que en este caso hay que decir que Le Corbusier reconoce la autoría tanto en interiores como en mobiliario de Charlotte Perriand. Así aparece escrito tanto en precisiones como en las patentes, por ejemplo, del mobiliario. Bueno. Si volvemos a la villa contemporánea, aparte de estos tipos de vivienda colectiva, estaban estos otros, que es lo que se llaman las viviendas arredant, que son de perfil quebrado, que es un tema que luego vamos a ver desarrollado en una serie de proyectos entre 1922 y 1925. Aquí están viendo la solución arquitectónica de estos bloques que van dejando zonas ajardinadas que sustituyen la supresión de la calle. Estoy diciendo cosas que supongo que todos ustedes ya conocen. Aquí estamos en un detalle de las viviendas que asoman en este bloque. Lo que da al norte y al sur, por ejemplo este bloque de aquí, las viviendas están colocadas al sur y al norte es el pasillo, y en cambio las que dan a este oeste, las viviendas están colocadas en una y otra fachada, y el pasillo es una galería interior. Son las dos posibilidades que aparecen en esta solución. Evidentemente tampoco el bloque arredant se lo está inventando Le Corbusier. Por ejemplo, en la propuesta que hace Hénard para París a principios del siglo, ya vemos cómo aparece ese bloque definiendo por medio de los jardines la estructura de la calle. Y si seguimos para atrás, vemos cómo en el famasterio proyectado por Considerant hacia 1834 ya aparece también el bloque arredant como un tipo arquitectónico teóricamente obvio para este conjunto de viviendas colectivas.
Bueno, continúa el viaje. Todo esto está hecho en París, 1922, 25, 27, hay otras muchas cosas en medio. Le Corbusier llega a Moscú en 1928. Este fue el primer viaje que él hace, llega en octubre de ese año. Al llegar es recibido por miembros importantes de la Asociación de Arquitectos Soviéticos. Por ejemplo, aquí en esta fotografía está Andrei Milov, uno de los hermanos Vesnin. Este es Le Corbusier. Cuando Le Corbusier llega, ya es un arquitecto reconocido. Hay un arquitecto soviético importante que se llama Moisés Ginsburg, que es director de una revista que se llama Arquitectura Soviética. Ya en uno de los primeros números, de 1926, ya aparece proyectos de Corbusier, una crítica sobre el autor, e incluso años antes el propio Ginsburg ha escrito este libro, Estilo y Época, en donde casi con la misma tipografía y el mismo estilo del libro de Hacia una arquitectura de Le Corbusier, digamos que ya establece una referencia directa con el gran arquitecto suizo. Cuando Le Corbusier llega a Moscú, llega invitado para participar en la tercera fase de un concurso de arquitectura. Era el Centro Soyuz en Moscú, concurso que él gana. Es interesante el caso de la arquitectura soviética. No se habla mucho de ella en las escuelas de arquitectura, pero a mí me parece que fue un momento importante. Se hizo un concurso de vivienda pública en 1926, de vivienda social, pero este Ginsburg, al que acabo de hacer referencia, en este artículo en el número 4 de la revista, ya decía que las propuestas que se realizaban no eran viviendas que satisfacieran perfectamente las necesidades de los trabajadores. Casi siempre eran viviendas realizadas copiando la vivienda burguesa y reduciéndola de tamaño, lo cual no era una buena manera de resolver las cosas. Había que partir desde cero. Y entonces lo que se hace para intentar resolver ese problema es convocar un concurso. Este concurso lo convoca la Asociación de Arquitectos, lo llamó el concurso entre camaradas. El tema era la nueva vivienda. Se presentaron siete propuestas. Yo he seleccionado esta y sobre todo fíjense en estas dos de aquí. Porque aquí estamos viendo una propuesta arquitectónica, se va en una sección, consiste en una galería interior que da acceso a la planta baja de esta vivienda y a la planta alta de esta otra vivienda. Esto es 1927, la exposición estuvo entre 1927 y 1928. Y estoy casi seguro, no he encontrado la referencia exacta, pero estoy casi seguro de que Le Corbusier vio los modelos presentados a este concurso. La solución urbana para esta misma solución en sección, ven, esta es la galería central, que da acceso a una vivienda que funciona en dos plantas y a otra vivienda que funciona en dos plantas, con las escaleras colocadas perpendicularmente a la galería central. Esta propuesta es muy parecida, también tiene una galería central. En este caso las escaleras van paralelamente a esa galería central, pero de nuevo es una galería central que da acceso a dos viviendas, en una se sube y en la otra se baja, que es exactamente igual que ustedes conocen el tipo arquitectónico del Le Corbusier.
reconoce? ¿Nadie lo reconoce? Yo creo que es de la derecha, ¿no? Sí, pero ¿dónde lo construyó? En la unidad de derecha. Exactamente. Exactamente el modelo que repite Le Corbusier en la unidad de habitación de Marsella. Y esto no es algo que evidentemente Le Corbusier ya conocía estos proyectos. Conocía, por ejemplo, todo lo que el Stroikon, la oficina soviética de construcción pública, había planteado a través del grupo dirigido por el propio Winfurt una serie de células arquitectónicas para solucionar vivienda colectiva. Incluso conoció, porque se estaba construyendo en el momento que él estuvo allí, uno de los ejemplos que se llevaron a cabo, que es el Nanterfin, que bueno, también llevaría demasiado tiempo explicarlo. Cuando Le Corbusier vuelve a París, se enfrenta, lo primero que hace al enfrentarse con este proyecto, que es un proyecto que quedó en el papel, nunca se llegó a construir, un encargo de un cliente suizo para Ginebra, fue esta serie de viviendas en donde él ya, si lo vemos en la sección, ya introduce la galería central, que tiene a un lado una vivienda en un solo nivel y al otro lado la vivienda que funciona en un doble nivel. Digamos que aquí en este momento las galerías centrales se colocan una cada 2 plantas. En las soluciones que acabamos de ver soviéticas es una galería cada 3 niveles. Y a partir de aquí va a ser muy común encontrar, por ejemplo, en lo que se conoce como inmuebles Lucher. Lucher era en ese momento el ministro de la construcción de la vivienda en París, en Francia. Y a partir de una ley que se llama así, la ley Lucher de vivienda, que fija unos mínimos residenciales, hay una serie de propuestas en donde cada vez que puede Le Corbusier lo que va a hacer es repetir ese modelo de vivienda aprendido en su viaje a Moscú. Nabil Raudier, que es el paso siguiente después de la Villa Contemporánea, ya un proyecto de 1930. Aquí ya no hay unidades alveolares, se llaman, las que eran de planta rectangular. Aquí todas las viviendas se desarrollan alrededor en bloque quebrado. Y bueno, aquí hay una serie de documentos, lo vemos extraídos de la fundación, en donde aparece el desarrollo de ese modelo una y otra vez, siempre publicado. Por ejemplo, en la Architecture Vivant, una de las grandes revistas de aquella época. Y como al final voy a acabar hablando de México, me interesa en este momento decir que estas revistas llegaban. Por lo tanto, en México se conocía perfectamente las ideas de Corbusier a través justamente de las publicaciones que llegaban puntualmente a la capital del mundo. En toda la resolución interior de estos edificios, Charlotte Perriand interviene. De hecho, para el Salón de Otoño de 1929, Charlotte Perriand está trabajando con Le Corbusier desde 1928 y por lo tanto en estos momentos está resolviendo todos los interiores y diseñando todo el mobiliario que sale, como les comenté antes, en esa época. Esta célula mínima se desarrolla para el Salón de Otoño y es precisamente la solución para las habitaciones tipo de la residencia de estudiantes de Brasil, que hace en París. Es la residencia de estudiantes de Brasil. El pabellón suizo. El pabellón suizo. Suizo, sí, no, Brasil.
Vean cómo ya aparecen algunos temas importantes, por ejemplo, la pared corredera, la pared deslizante, para poder de día utilizar un espacio común, incluso poder conectar todos estos espacios que en un momento determinado por la noche se privatizan, ¿no? Desde la unidad mínima hasta la vivienda tipo, o esta, que ya es una vivienda mucho mayor. Para Banquet Radier ya aparece este proyecto que sí que reconocemos con la galería central y vivienda en un nivel y medio, que aparece recogido en publicaciones mexicanas como esta, Revista de Arquitectura, Vladimir Caspey, también otro de los grandes teóricos de la arquitectura mexicana, y aquí aparece esta solución arquitectónica. En el proyecto para una de las puertas de París, de nuevo encontramos la solución arquitectónica. Este proyecto queda simplemente a nivel de esquema. El inmueble de alquiler de Zúrich sí que se desarrolla como proyecto, tampoco se llega a construir. Vean de nuevo la solución arquitectónica. E incluso cuando él da las conferencias en Princeton, tanto la conferencia sobre urbanismo como la conferencia sobre arquitectura, si se fijan en esta esquina de aquí, vuelve otra vez a repetir el mismo tema de la galería central, y en este caso de aquí aparece aquí, en este escrito, de nuevo el tema de la galería central. Esto, por cierto, son documentos que se conservan extrañamente en la propia universidad de Princeton. Y bueno, aquí están. Este fue un gran proyecto, tampoco se llevó a cabo. Trataba de solucionar en París una serie de zonas insalubres, lo mismo que intentó solucionar Haussmann en su gran proyecto para París a mediados del siglo XIX, y aquí vemos de nuevo la solución Arredal de bloque con viviendas, tanto los que dan norte-sur, ya les expliqué antes, la galería está en el exterior, y los que dan al este-oeste, la galería está en el interior. Y para este proyecto están prácticamente todas las soluciones que a uno se le puede ocurrir de vivienda, tanto en vivienda de una planta como en viviendas resueltas en dos niveles. Esta información está en la red, la Fundación tiene información en la red, y por lo tanto también a través de la biblioteca todos los proyectos de Le Corbusier, como saben, están disponibles en red, y si están interesados, aquí está prácticamente todo lo que a uno se le puede ocurrir acerca de vivienda colectiva en proyecto. Bueno, todo eso está pasando en Europa. Vamos a ver qué es lo que pasa en México. Como ya les acabo de comentar, la obra de estos arquitectos se conoce perfectamente en México prácticamente en tiempo real. Entonces hay revistas francesas, por ejemplo la Arquitecta, que llegan a Ciudad de México y por lo tanto la obra de Le Corbusier y Jeanneret se conoce a la perfección. Todas estas imágenes están extraídas en revistas, de números de revistas que en estos casos concretos se conservan en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central, la Universidad Autónoma de México, y bueno, por eso sabemos que estos números se recibían. Ahí se podía saber perfectamente tanto lo que podían ser soluciones para la vivienda burguesa como soluciones para la vivienda obrera, este es el caso concreto de viviendas absolutamente mínimas, prefabricadas, que aquí están representadas en el día y en la noche,
Y bueno, simplemente con el movimiento y desplazamiento de paredes y mobiliario, esta cama está colocada en vertical, se acuesta, estas dos camas que están colocadas en vertical también se colocan aquí, esta mampara se utiliza para separar en la noche los dormitorios, esta otra mampara que está colocada delante de la cama de matrimonio, lo que permite que la cocina esté abierta a la sala de estar. En la noche la mampara cierra la cocina y el dormitorio se integra a la sala de estar. Todos estos temas que permiten trabajar con dimensiones mínimas, haciendo que la vivienda funcione de modos diferentes en el día o en la noche, o la repetición de modelos de vivienda colectiva o de vivienda burguesa. Todos los proyectos de Corbusier y Jeanneret empiezan a ser conocidos perfectamente en México. Además, hay personajes importantes en la cultura mexicana. Hay personajes importantes, como digo, en la cultura mexicana, como Diego Rivera, que aparece aquí firmando un manifiesto. ¿Saben quién es Diego Rivera? El muralista. Sí conocen a Frida Kahlo, porque es la más popular. Bueno, Diego Rivera. Aparece aquí firmando con Goebbels, con los hermanos Besnin, un manifiesto en defensa de la arquitectura moderna. En este mismo número aparece este proyecto de una comuna soviética, o este proyecto para la Casa Cook de Le Corbusier y Jeanneret. Lo lógico es que Diego Rivera se fuera con este número de la revista debajo del brazo. Él tuvo que salir huyendo más de Moscú cuando Stalin está en el poder. O sea, cuando acaba el comunismo soviético, Diego Rivera estaba invitado justamente por el Partido Comunista, porque tuvo que salir huyendo. Toda esa arquitectura soviética, no solo de Corbusier y Jeanneret, arquitectos de ese momento se conocen, también los arquitectos soviéticos, lo cual es muy importante para algunas soluciones arquitectónicas que vamos a ver a continuación. Pero hay que hacer una pequeña nota a pie de página que tiene que ver con esta reflexión que hace Henry Russell Hitchcock en Arquitectura Moderna, uno de los grandes libros de difusión de la modernidad arquitectónica, de la primera modernidad arquitectónica en Europa, en donde Hitchcock dice que, a pesar de que Le Corbusier está muy publicado, Le Corbusier siempre va a intentar convencer a sus amigos de que lo publiquen. Ustedes saben también que uno de los mayores intereses de muchos arquitectos es ser publicado, ¿no? Pero dice Hitchcock que Le Corbusier era muy difícil de copiar. Era más fácil, por ejemplo, André Lusat. Es la referencia que hace Hitchcock. Y es verdad, porque si luego miramos con atención las revistas, no las que vienen, evidentemente, sino las revistas que se publican en el propio México, como puede ser El Arquitecto, La Arquitectura y Decoración, aparece Mallet Stevens, que es el arquitecto de toda una calle, que tiene además su nombre, o Lusat, el arquitecto al que se refería Hitchcock, a quien, por ejemplo, la revista Arquitectura y Decoración dedica 2 números monográficos completos, el número 19 y el número 20. Por lo tanto, efectivamente, puestos a hacer arquitectura moderna, cuando ya en México se empieza a hacer arquitectura moderna, los referentes, aparte de Le Corbusier, son estos otros. Digamos que arquitectos
de la segunda división, que si los analizas con detalle te das cuenta de que son tan importantes como los más conocidos. Pero bueno, esta es otra historia. Vamos a continuar hasta la 2:30, ¿verdad? Sí. Lo digo para hacer un pequeño descanso y continuamos ahora. Como tú digas. Sí. Sí, hacemos un pequeño descanso. Ustedes interrumpan, pregunten si hay algo que entienden o algo que quieran decir, algún error que se cometa, algún problema que vean. Interrumpan. Va con una aplicación me gusta la idea. Bueno, vamos a entrar, entramos de lleno en algunos ejemplos de la arquitectura mexicana de autores importantes, además para la cultura de América Latina, cultura arquitectónica de América Latina, y que sería bueno que ustedes tuvieran también como referentes y buscaran algo de lo que ellos hicieron. O'Gorman, seguramente uno de los arquitectos de la modernidad mexicana más importante e interesante. Él siempre iba con el libro de Le Corbusier debajo del brazo hacia una arquitectura, y de hecho la arquitectura de Le Corbusier para él era fundamental. Vean en este texto extraído de un momento importante en la cultura arquitectónica mexicana, que fueron estas pláticas sobre arquitectura en 1933, en donde se reunieron dos grupos de arquitectos, uno arquitectos modernos, O'Gorman, Aburto, y otro arquitectos tradicionalistas, que eran los que tenían trabajo en ese momento, por otro lado, ¿no? Y entonces hay un debate interesante entre ellos, presentaban ponencias, una cada semana, y en la de O'Gorman, vean cómo para él la esencia de la nueva arquitectura era repensar las necesidades que el individuo tiene cuando se enfrenta a la propia arquitectura. ¿Qué es lo que la arquitectura le tiene que ofrecer? Esto está aprendido de un gran teórico de la época que se llamó Villagrán García, José Villagrán. José Villagrán era catedrático de teoría de la arquitectura en la Escuela Nacional de Arquitectura, y él fue el que introdujo teóricamente la necesidad de repensar las nuevas necesidades, solo que él no se basaba en alguien como Le Corbusier, sino que se basaba en arquitectos del siglo XIX como Guadet, Julien Guadet, que ya había dicho que era importante repensar las necesidades de su época, necesidades arquitectónicas. Justo en este año 1933 se funda también en Ciudad de México la Escuela Superior de Construcción, y sucede en Ciudad de México algo que ya había sucedido en París a finales del siglo XIX, que fue el enfrentamiento entre, por un lado, la Escuela de Bellas Artes y por otro lado la Escuela Politécnica. En ambos lugares estudiaban los arquitectos, pero digamos que en la Escuela de Bellas Artes salían arquitectos artistas que no sabían construir, y en la Escuela Politécnica salían arquitectos que sí sabían construir y por lo tanto eran los que iban a tener trabajo. Exactamente lo mismo sucedió a partir de 1933 en Ciudad de México, en ese enfrentamiento entre la Escuela Nacional de Arquitectura, por un lado, que venía de la vieja academia del siglo XIX, y por otro lado, la nueva Escuela Superior de Construcción. Estos arquitectos modernos están todos ligados a la Escuela Superior de Construcción, mientras que
en la Escuela Nacional sigue la influencia de la arquitectura académica. Y ahí es donde, por ejemplo, el profesor llega. Estos son algunos de los proyectos más conocidos de O'Gorman, aparte de las dos viviendas para Diego Rivera y Frida Kahlo, que son muy importantes. Antes de esas dos, la primera vivienda moderna, ¿verdad?, que es la que hizo Juan O'Gorman para su padre, que por cierto nunca su padre habitó, porque no sabía cómo vivir en una casa moderna. Otro problema que tiene una casa moderna. Y este es uno de los proyectos más conocidos, aunque quizás nunca, desgraciadamente, no se puede construir, pero vean la referencia a la doble altura corbuseriana o este tipo de fachada que viene de la casa Citroën, que son, bueno, bien conocidos por ustedes. Un episodio importante en esta historia fue la convocatoria de un concurso por una revista que dirigía Carlos Obregón Santasilia, también otro de los grandes arquitectos de la modernidad, defensores de la modernidad mexicana. Un concurso para vivienda obrera en la que participó O'Gorman con este proyecto, que evidentemente de nuevo vuelve a tener referencia al inmueble Villa de Corbusier, o todo este tema de los paneles corredizos o plegables que permiten integrar en un momento determinado todo el espacio de la vivienda o compartimentarlo, pero no fue el que ganó el concurso, sino Juan de Garreta. Ganado el concurso, se le encargaron 3 modelos. Este es el proyecto con el que él ganó el concurso. Es un espacio abierto de sala de estar, al que abren dormitorio y servicio. Aquí está la cocina y un pequeño patio aquí atrás, este es el acceso. Este es el proyecto con el que él gana. Este es el proyecto que hizo Yáñez, pero que él se lo apropió y fue la segunda solución que se construyó, ya una vivienda dúplex, en donde los dormitorios abren directamente, como ven aquí, al espacio en doble altura. Y esta es la tercera solución que estamos viendo aquí en detalle, que está colocada en las esquinas, un comercio en planta baja y en planta alta una solución de universidad. No era normal, ni en Europa, ni por supuesto en América Latina, concursos de vivienda social. Vimos cómo en la Unión Soviética esto sí se había planteado. Hay algunos pocos ejemplos construidos y también producto de concursos en Europa, sobre todo en Alemania, y este yo creo que es uno de los más conocidos en México. También se seguían publicando, como en arquitectura y decoración. Es muy curioso el nombre de la revista, porque realmente la revista es revista de arquitectura, no aparecía nada de decoración. Y aquí se publican, por ejemplo, algunos de los modelos de vivienda mínima que vienen del Congreso, el segundo Congreso CIAM, el que se hizo en Frankfurt en 1929. Esas soluciones de vivienda que se presentaron en ese momento aparecen publicadas en una serie de números de la revista. Y el año 37 hay también un momento importante en la historia de la arquitectura moderna mexicana. Es cuando se funda un grupo llamado Arquitectos Socialistas. Es justo el momento en que el presidente de México, Lázaro Cárdenas, entre 1934 y 1940, un momento en que parecía que México iba a tener una derivada socialista, políticamente hablando, y en ese momento surge ese grupo de arquitectos socialistas, de los que su teórico fundamental es Alberto Garay. Y Alberto Garay propone
de nuevo el discurso acerca de la distribución y lo funcional como elementos revolucionarios, auténticamente revolucionarios, puesto que a través del discurso funcional se podría discutir las soluciones arquitectónicas anteriores. Estos son miembros de este equipo, de arquitectos socialistas. Esta es una de los elementos de difusión, y vean cómo el funcionalismo, al funcionalismo se le da un carácter ideológico incluso, de tal modo que lo importante, lo necesario, lo útil era ser funcionalista. Estamos hablando del enfrentamiento entre estos arquitectos modernos y los arquitectos tradicionalistas, que con sus herramientas eran incapaces de enfrentarse al problema de la vivienda social. Bueno, estos son temas de discusión de la época. Ellos mismos presentan en un congreso en 1938, un congreso sobre vivienda, presentan este proyecto, en donde lo interesante, entre otras cosas, más allá de la distribución urbana, que es bastante alemana soviética, en donde pretendían desarrollar todo un sector enorme de vivienda obrera al norte de México. Este es el centro histórico. En la solución del bloque, ahí son absolutamente soviéticos. Son viviendas en dos plantas, con un espacio en doble altura, viviendas absolutamente mínimas, dormitorio en planta alta, sala de estar, cocina en planta baja. Aquí están los niños hasta que tengan una edad de 3 años aproximadamente. Entre 3 y 7 años los niños viven todos juntos en el sector de la vivienda, y a partir de 7 años, igual que sucedía en las dos comunas soviéticas, se iban a vivir junto a las escuelas. Nada de esto se llevó a cabo, y es también este año 38 importante porque Hannes Meyer llega a México. ¿Alguien sabe quién es Hannes Meyer? Sí, tú sí. ¿Alguien sabe quién es Hannes Meyer? ¿Quiénes fueron los directores de la escuela de Bauhaus? Ahora que acabamos de cumplir 100 años. ¿El primero quién fue? ¿Se acuerdan? Walter Gropius. El último, ¿se acuerdan quién fue? El tercero. Y el segundo, el intermedio, fue Hannes Meyer. Hannes Meyer fue importante en la historia de la Escuela de Arquitectura de la Bauhaus porque modificó totalmente el sistema de Gropius. Dejó de ser una escuela de arte destinada a formar arquitectos para convertirse en una escuela de arquitectura y urbanismo, de verdad. Y tan duro era el hombre que en 1930 lo echaron de la escuela. A patada, llegó Mies van der Rohe, y entonces Hannes Meyer se fue a la Unión Soviética, se fue a Moscú, estuvo 6 años, hasta que de nuevo tuvo que salir huyendo en pleno régimen estalinista. Y uno de los lugares donde recaló fue justamente en Ciudad de México por una serie de motivos, entre otros porque, como les acabo de decir, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, digamos que se creyó que México podía ser el país socialista por excelencia en el mundo. Llegó a este congreso donde se presentó el proyecto de vivienda que acabamos de ver, conoció a los arquitectos socialistas, dio 2 conferencias, una sobre arquitectura y otra sobre urbanismo. Recuerden que él justamente en la escuela de la Bauhaus había defendido el que la arquitectura y el urbanismo no se podían separar, y vuelve a Suiza y luego es reclamado de nuevo para desarrollar la especialidad de urbanismo en la escuela
de construcción, la escuela técnica, por así llamarlo, en Ciudad de México. Y bueno, aparecen este tipo de definiciones que explican, entre otras cosas, por qué fue expulsado de la escuela de los moros. Él descubre, por ejemplo, una tipología muy común en México y sobre todo en Ciudad de México, que es lo que aquí llamamos los portones. El tipo arquitectónico del portón, una serie de viviendas interiores que dan a un espacio común. Aquí en México se llaman vecindades. Y él descubrió que ya los mexicanos hacían vivienda social colectiva, que eran justamente las vecindades a las que faltaba una serie de servicios que es lo que habría que dotar, obviamente. Y este es el proyecto, uno de los proyectos que hace la colonia obrera, en donde, bueno, las dos propuestas de vivienda son una vivienda, dos viviendas a un lado y otro de una escalera central. Estoy hablando del bloque, lo normal, escalera que da una vivienda y otra en una única planta, o viviendas en dos plantas servidas por una galería exterior. No dúplex porque no tienen un espacio común, pero sí viviendas en dos plantas. Bloques paralelos, es decir, un urbanismo muy alemán, muy en la tradición tanto de Berlín como de Frankfurt, etc. Es también el momento en que la Carta de Atenas, una vez que se ha publicado en 1943, recuerden que el Congreso CIAM, el cuarto Congreso donde se aprobó la Carta de Atenas, fue el año 33, pero la publicación se hizo 10 años más tarde, y aquí se habla justamente de cómo la célula de vivienda es el elemento fundamental de la ciudad. Y a partir de aquí aparece toda una tradición, que yo creo que es de esos momentos importantes que hay que reconocer en la historia de la arquitectura de la modernidad en el mundo, y que sucede justamente en México, que es el momento en que políticamente hay inversión suficiente para construir vivienda obrera masiva. Digamos que en este proceso Meyer fue fundamental, aunque en un momento determinado Meyer también se da cuenta de que en México, una vez que cambia el gobierno y vienen otros regímenes posteriores, pues ya no tiene mucho sentido, no tenía en aquella época mucho sentido seguir viviendo. Y entre otras cosas porque ahora vamos a hablar de una figura fundamental en esta segunda modernidad mexicana, que es el arquitecto Mario Pani. Mario Pani, cuando regresa, él hizo su carrera en la Escuela de Bellas Artes de París, y cuando regresa a México, un poquito más tarde funda una revista con su hermano, que es ingeniero. Esa revista es la que luego, a lo largo del tiempo, primero se llama Arquitectura y luego se llama Arquitectura México. Mario Pani invita a Hannes Meyer a escribir una serie de artículos en esa revista. Y a Hannes Meyer no se le ocurre nada mejor que criticar una obra de Mario Pani. Eso no significó no solo que ya no iba a escribir más en la revista, sino que tampoco tuvo trabajo, encargo. Porque Mario Pani era un personaje fundamental en la arquitectura mexicana. Estoy diciendo cosas que igual, si ustedes lo trasladan a España, dicen, en vez de la figura de Mario Pani, tenemos este otro arquitecto, no lo voy a nombrar, en España, que también hace lo mismo, ¿no? Tiene el poder. O en Canarias, pues este o estos arquitectos de Canarias tienen también ese mismo poder, ¿no? Pero bueno, ustedes que son estudiantes, de momento quédense porque todo es maravilloso. Entre el año 46 y 49, Carlos Lazo Jr., junto con Antonio Serrato y Mendrato, como ingeniero,
proyectan la Unidad Esperanza, esta sí se construye y viene a ser el primer modelo construido de multifamiliar. Este nombre multifamiliar adquiere el valor tipológico incluso. Un multifamiliar viene a ser una agrupación de viviendas que ocupan un terreno determinado en donde el tráfico es periférico. El tráfico no entra en el interior de ese conjunto, más que para colocar una serie de aparcamientos si es necesario. Pero es una unidad que no solo es de vivienda, sino que también da una serie de servicios comunes, escolares, comercio, hospitalario. El modelo de Carlos Lasso y compañía es bastante simple. La escalera central que va a una vivienda y a otra, un lado y otro. Y digamos que el entretenimiento tiene que ver con el modo de organización de esos bloques sin tener demasiado en cuenta el tema de las orientaciones, por ejemplo, es igual a sobresaliente, cosa que en México puede ser bastante peligrosa. Pero bueno, en cualquier caso, este conjunto tiene el valor de ser ese primer multifamiliar. Hay un debate muy interesante, es un debate de este momento, del siglo XIX, y sigue siendo un debate actual, al menos en México, un debate muy fuerte. Steuben, en este gran tratado acerca de la ciudad de 1890, ya había discutido la conveniencia de la densidad frente a la dispersión en el enfrentamiento entre el modelo de ciudad-jardín o el modelo urbano en bloques colectivos. La conclusión a la que llegó Steuben en ese momento fue, perdona mi alemán, fue combinar los dos modelos de ciudad, combinar la ciudad-jardín con los bloques de vivienda. Adolfo Zamora, que no era arquitecto, en 1938 publica este artículo en Arquitectura y Decoración, esta revista que ya les he comentado, que es importante, justamente acerca de la preferencia entre la casa agrupada frente a la casa aislada, entre la ciudad compacta frente a la ciudad dispersa, recogiendo exactamente lo que Hilbersheimer, que fue también un profesor importante en la escuela de la Bauhaus, fue el profesor de urbanismo en la escuela de la Bauhaus, colaborador de Mies van der Rohe, de hecho calculista, luego y colaborador en temas urbanos con Mies van der Rohe, y en la revista de la Bauhaus en 1961 discute también el tema de la preferencia por el bloque y o la vivienda unifamiliar aislada. La conclusión a la que llega Zamora para México es exactamente la misma de Steuben: combinar una solución híbrida. Bueno, pues esa solución híbrida es la que pone en práctica Mario Pani. Mario Pani regresa a México, como les comenté antes, y con una serie de colaboradores se enfrenta a un proyecto, lo que se llamó la unidad modelo, uno de las decenas de proyectos que se plantean en ese momento para el desarrollo del sudeste de la capital. Y aquí combina, no sé si lo pueden ver en esa perspectiva, edificios, bloques en altura, bastante confucianos, para personas que viven solas o parejas sin hijos, bloques de menor altura para familias con un hijo, viviendas en hilera para familias con más hijos y unifamiliares aisladas para viviendas con más hijos todavía. Y además el procedimiento de funcionamiento de este sector era bastante utópico, porque él decía, gracias a esta solución
se consigue resolver el problema de los slums, de los barrios degradados de la Ciudad de México, de tal modo que la gente se distribuía en función de las unidades familiares. A medida que la familia tuviera más hijos, se iban mudando a casas más grandes, y las casas más pequeñas quedaban para ser llenadas por los que venían de las periferias degradadas de la ciudad. Entonces era como una especie de movimiento bastante curioso, que evidentemente no se llegó a construir. Pero sí se llegó a construir el multifamiliar presidente alemán, que a mi entender debería figurar en toda la historia de la arquitectura. Tengan como referencia la unidad de habitación de Marsella, que creo que luego va a aparecer. La unidad de habitación de Marsella se proyecta y construye entre 1945 y 1951. Por lo tanto, son dos proyectos contemporáneos. En este caso, no solo es una solución arquitectónica, es también una solución urbana, es un multifamiliar porque responde a las condiciones que ya les comenté antes, una intervención arquitectónica en un gran terreno que expulsa a su periferia el tráfico, y en el interior está la solución a Redant, que ya había utilizado Le Corbusier desde la década de los 20, donde efectivamente a norte y a sur el bloque es más estrecho, porque las viviendas están solo colocadas al sur, con galerías al norte, y al este-oeste aparecen galerías exteriores con viviendas que se desarrollan en los planos. Aquí estamos viendo la planta inferior, esta es una de las viviendas, otro ejemplo, esta es una de las viviendas, en planta baja entras desde la galería, tiene pequeñita sala de estar, cocina y la escalera que sube a una planta en donde puedes distribuirlo de varias maneras, puedes llegar hasta 3 dormitorios, pero también tiene elementos móviles que permiten una distribución variada. Además de estos bloques en alturas, luego están estos 3 de aquí y estos 3 de aquí, que tienen 3 plantas, y una solución mucho más convencional de 4 viviendas por escalera en planta vivienda. Y luego tiene toda una serie de equipamientos en el interior que incluyen hasta una alberca, una piscina. Hablando en su revista acerca de ese centro urbano presidente alemán, él estaba muy contento porque pudo terminar antes que la unidad de habitación de Marsella. Y además, si en la unidad de habitación de Marsella, no recuerdo cuántas viviendas serán, pongamos creo que son 300, en torno a 300, él estaba muy contento porque aquí había conseguido construir 1080, así aquí está, 300 de Le Corbusier frente a los 1080. Una obra que él fue a ver, pero estaba todavía en estructura. Evidentemente conocía la solución de planta, pero dice Mario Pani, su conjunto de viviendas es mucho mejor que el de Le Corbusier, porque aquí las galerías están en el exterior y se pueden utilizar como un espacio común, un espacio para habitar, frente a las galerías interiores de la unidad de habitación que son prácticamente inhabitables, aparte de que relativamente mucho más estrecha. Entonces, en esa comparación podemos ver cómo efectivamente hay toda una serie de referencias cruzadas que hacen, a mi entender, necesario explicar, al igual que explica la unidad de habitación de Marsella, explicar también el centro presidente. Bueno, aquí está la unidad de habitación de Marsella, que ustedes conocen de sobra, la solución soviética, exactamente igual que las soluciones de los soviéticos de los años 1927,
y que Le Corbusier estuvo intentando construir desde los años 30 hasta que por fin, después de la Segunda Guerra Mundial, por fin consigue el encargo para llevarla a efecto. Y sucede una cosa muy interesante, que es que en el multifamiliar presidente alemán, Clara Porcel, que era una diseñadora de interiores cubana, pero radicada en México desde muy joven, recibió el encargo de Mario Paño de diseñar el mobiliario, un mobiliario flexible y polivalente para estas viviendas. Y de hecho se utilizó en unas 100 viviendas prácticamente del conjunto, ahí se utilizó este mobiliario para gente que evidentemente pues igual no tenía medios para amueblar su casa y bueno, tenía esta posibilidad. Y curiosamente, Charlot Perriand, que tiene una historia en la relación con Le Corbusier, una historia muy interesante, porque cuando ustedes saben que políticamente hay un momento interesante en la historia de Francia, que es que cuando los alemanes invaden Francia, Francia se divide en dos mitades, una gobernada por los nazis y otra gobernada por lo que se llamó el gobierno de Vichy. Le Corbusier, de hecho, intentó negociar con el gobierno de Vichy, aparte de con Mussolini, hacer una serie de trabajos. Charlot Perriand, que era de izquierda, y mucho peor, el primo, Pierre Jeanneret, se fueron del estudio. Jeanneret era comunista y de hecho estuvo en el Frente Popular. Charlot Perriand se fue también del estudio, pasó por Suiza, se fue a Japón, invitada por dos compañeros que había conocido en el estudio de Le Corbusier, y cuando Japón entra en guerra, después del ataque a Pearl Harbor, Perriand se tiene que refugiar en Tailandia y allí está hasta que se acaba la guerra. Y vuelve a Francia. Una vez que vuelve a París, Le Corbusier la invita para diseñar el interior tipo de esta vivienda de la unidad de habitación comercial. Entonces, uno de los elementos más reconocidos es la cocina. Todo este mobiliario que vemos aquí es de Charlot Perriand, y toda esta serie de ideas de estantes excavados, así lo llamo, en la pared, también son ideas de la propia Charlot Perriand. Entonces vean cómo casi simultáneamente en el tiempo las historias son muy parecidas. Además, curiosamente, con muy poca diferencia de tiempo, en el momento que Charlot Perriand llegó a París, la revista Technics en Architecture le encargó un número monográfico que ella llamó El arte de habitar. Y el arte de habitar consistía precisamente en disponer de una planta libre en donde con el mobiliario y con piezas de almacenaje se podían resolver muchas viviendas en una misma superficie. Casi simultáneamente a Clara Porcel le dan el encargo de montar una exposición de interiores que se llamó El arte en la vida diaria. Entonces, el arte de habitar, el arte en la vida diaria, esto es una curiosidad, pero en fin, ya que me encontré estas similitudes, pues me parece que vale la pena contarlas. Entonces aquí ven imágenes de esta exposición y aquí ven las cosas que Charlot Perriand va exponiendo a lo largo de ese número sobre el arte de habitar. Para Charlot Perriand, el arte de habitar consiste en disponer de un espacio vacío. Y no sé si conocen un libro que yo he escrito que se llama La casa en la arquitectura moderna. En ese libro, justamente al final, acabo también afirmando que la casa moderna acaba solucionándose como un espacio vacío, un espacio disponible.
un espacio del que te puedes apropiar. Justamente me parece interesante cómo a través de familiar Manuel Alemán por un lado y la unidad de habitación de Marsella por otro, Europa y México acaban por confluir en una misma idea sobre qué es el espacio moderno y cómo la arquitectura moderna estaba destinada a ser solucionada de esta manera. Bueno, acabo. A mí en clase nunca me aplaudían. Bueno, ¿quieren comentar algo? Con un poquito de tiempo. Si quieren. Un poco por abrir el fuego. Este dúplex originario de los rusos y luego transformado me recuerda a lo que tenía Josep Lluís Vicent en Barcelona, su oficina. En España también se hizo ese tipo de dúplex. También se hizo en el conjunto de viviendas, ¿cómo se llama el conjunto de viviendas que hizo José Luis Serra? Que se llegó a construir en Barcelona. Nombre. Alzheimer no me ayuda. Pero se hizo. Sí. Ajá. Sí. O sea, Con el ese mismo sistema. Sí. Estoy pensando cómo se llama, luego te lo diré cuando salga. Vale, gracias. Sí, es que en cierto modo era bastante cotidiano. Entonces, tanto los proyectos que el propio Le Corbusier hizo en el plan Marcial, como luego los proyectos que hizo José Luis Serra, tienen una referencia directa, evidentemente. A propósito de los tiempos de incertidumbre que vivimos respecto a la mitad, México es un ejemplo, por un lado nos ha mostrado el ejemplo de la arquitectura colectiva, pero también un ejemplo de viviendas unifamiliares extendidas, ¿no?, por el territorio. Y digamos, en este momento de incertidumbre, vivir juntos, vivir eso que has dicho, que es las dos cosas, ¿no?, intentar combinar, pero ahora realmente hay un momento de expulsión, ¿no? El coronavirus de repente nos dice que hay que aislarse, que no hay que compartir, que hay que estar. Sin embargo, digamos que en un momento también de aislamiento, compartir lo que sea necesario, porque vamos a sobrevivir individualmente. Quiero decir, una reflexión un poco en el aire sobre la experiencia de México con respecto a esa combinación. En México hay otro modelo, que está copiado directamente de Los Ángeles, que es el del coto cerrado. Son viviendas unifamiliares que se encierran tras una muralla. Es como una ciudad medieval, literalmente hablando. Entonces, en el caso de México, en ciudades, por ejemplo en Guadalajara, ese fenómeno es un fenómeno además preocupante, porque la dispersión evidentemente no se puede denunciar. Es muy caro irte a vivir fuera, porque además llevar los servicios a la periferia cuesta mucho dinero, que México no tiene. Pero además ahí aparece otro fenómeno, que es cómo esa dispersión va acompañada de un aislamiento que en origen no estaba en el modelo de la ciudad jardín. La ciudad jardín en origen era una ciudad obrera. Y en este caso estamos hablando de pequeñas ciudades burguesas que no tienen servicio
que agarrar el auto siempre para ir a donde quiera, La casa blanca. que es además la anticiudad. Porque cuando te separas de la ciudad, eso que conforma no tiene las características de un barrio tradicional. Entonces, en ese caso se une el aislamiento individual respecto de otros individuos con el aislamiento respecto de la ciudad. Entonces, eso, digamos que ha sido muy estudiado y eso genera muchos problemas, tanto a los que ahí residen como a sus propias familias, etc. Puede ser que tengamos que decidir la respuesta que darle a la palabra de este tiempo, porque si el siglo XVIII fue la liberté, el siglo XIX trajo la igualdad o egalité, el siglo XX nos trajo con internet la fraternidad, ¿no? El poder compartir. Tal vez la palabra que se está oyendo es la sécurité, ¿no? la seguridad, y habrá que interpretarlo. Tiene que ver con la seguridad, pero eso está destrozando la ciudad, porque ahora viene la contraparte. Políticamente, desde el municipio de Guadalajara, y eso pasa en Ciudad de México también, en todas las grandes ciudades de México, se está optando por la densificación, hacer edificios en altura de viviendas, que son mucho más caras, por cierto, que la vivienda unifamiliar. Sin plan urbano. No hay nada que explique, urbanísticamente hablando, por qué se densifica esta zona determinada del territorio, sin tener en cuenta todos los servicios necesarios para que ese trocito de ciudad funcione, perjudicando a los que ya residen en ese entorno urbano. Entonces, digamos que lo que ha desaparecido es algo que en su momento funcionó, que fue la inseparabilidad de la arquitectura respecto del urbanismo, de los edificios respecto de la ciudad. Ahora todo va por su cuenta, digamos que es a donde Estados Unidos llegó y a donde ahora las grandes ciudades de América Latina, y no solo América Latina, Asia, están yendo también, que es una densificación malentendida. Y eso produce microproblemas urbanos que luego afectan al funcionamiento de toda la ciudad. Hay determinados días y horas en los que mejor quédate en tu casa, porque si agarras el coche no vas a ningún sitio, no puedes avanzar mínimamente. Y eso ahora en el futuro será peor. ¿Cómo la situación presente, que evidentemente cómo eso va a implicar en un momento determinado modos de enfrentarte a problemas de la vivienda, problemas arquitectónicos, problemas de la ciudad? No sé si estamos en disposición de hablar de esas cosas. La verdad es que lavarse las manos y ya se verán. Bueno, no hay ninguna pregunta, lo dejamos aquí entonces. ¿Terminamos? ¿Sí? Pues terminamos.